muchas gracias Dios por este día. Gracias por compartir con nosotros de tu maravillosa gracia y el regalo de poderte conocer. Y te damos muchísimas gracias porque en esta mañana tenemos un poquito más clara la idea, tu propósito para con nosotros. Y cada uno de nosotros podemos manifestarlo y vivirlo. Amén y amén. Muy bien, ¿ya ready? ¿Listos? ¿Sí? A ver, no los oigo. ¿Están listos, muchachos? Eso. Pregunta número 1. ¿Cuánta violencia, verdad? Vamos a empezar. Ok. Esto está facilita, así que van a ser como 20 segunditos para que lo discutan. ¿Ok? Completen la siguiente frase. Habilidad, que diga autoridad, habilidad y completen la frase. Autoridad, habilidad y corre tiempo, 20 segunditos, esto es rápido. Completen la frase. ¿Ya listos? Ok, vamos a empezar. A ver, ¿quién quiere contestar esta? A ver, vamos a empezar con esta de acá. A ver, autoridad, habilidad y responsabilidad. Muy bien, responsabilidad. ¿Alguien más? ¿De este lado? A ver, autoridad, habilidad y competencia. Competencia. Muy bien. A ver, ¿qué pusieron acá? Habilidad y obediencia. Obediencia. Obediencia, se le fue la onda. Ok. A ver, autoridad, habilidad y Fe. Fe. Muy bien. ¿Por acá dónde vi? ¿Por acá? Acá, Elizabeth. A ver. Espiritualidad. Espiritualidad. Okidokis. Por acá. Voy a hacer mi ejercicio matinal ahorita. Y liderazgo. Liderazgo. A ver, Benjamín. Disponibilidad. Disponibilidad. A ver, cariño, ya que me estuviste preguntando. Y todo lo que pueda seguir después de esos 3 puntos suspensivos. Y por mí y por todos los demás. Actuación u operatividad. Ok, actuación u operatividad. ¿Alguien más que me falté? Aquí ya, en esta mesa ya. Agilidad. A ver, los de allá, Martín. Diligencia. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Muy bien, muchachos. A ver, Maggie. Disposición. Muy bien. Entonces, para que uno llegue a alcanzar un objetivo o asignación, se necesita de estos 3 elementos. Ahora, hay varias maneras de decir autoridad, habilidad y, a ver, todos digan deseo. Autoridad, habilidad y deseo. O sea, que para alcanzar algún objetivo necesitas autoridad, ¿sí? Habilidad y deseo, o voluntad, o ganas, o querer, ¿sí? Muy bien. Entonces, recordemos que la búsqueda de la humanidad desde el principio ha sido el poder, ¿sí? ¿De acuerdo con Adán y Eva? ¿Sí? Cómo la serpiente tentó a Eva diciéndole que serás como qué? Como Dios, y vas a tener este poder para saber discernir entre el bien y el mal. Y no se había dado cuenta ni Adán ni Eva que ya tenían ese poder delegado de parte de Dios. ¿Sí? No había nada que pudieran hacer que estuviera mal porque pues tenían esa, ahora sí que autoridad, ese poder. ¿Sí? Y debemos entender
que el poder dictamina la moral. ¿Sí se acuerdan la última vez que les compartí? ¿Sí? El poder dictamina la moral. O sea, mucha gente dice que tenemos la moral para controlar el poder, pero en realidad el poder dictamina que sí y que no. Entonces, recordemos que somos básicamente compuestos por 3 elementos, somos tripartitos y que en esta tierra nos estamos desarrollando en 3 niveles, dile el castelado, en 3 niveles. Todo esto es una recapitulación de lo que ya les había estado compartiendo anteriormente, ¿sí? ¿Y cuáles son estas 3 componentes que nos hacen aquí en esta tierra? Es el cuerpo, ¿sí? Es el alma. ¿Y el otro elemento cuál es? El espíritu. Entonces somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este estuche que se conoce como cuerpo, ¿verdad? Ok. Y cada uno de estos 3 niveles tiene un gobierno o está en una lucha por el poder, ¿sí? Y por lo tanto, un lugar donde se dictamina la moral de acuerdo a su lugar en el tiempo. ¿Sí se acuerdan también que les platiqué un poquito acerca de esto en la prédica de reino contra reino, nación contra nación? ¿Sí? Ahí les compartí. Entonces, el cuerpo básicamente solo vive el presente. ¿Sí? Por eso mucha gente, o sea, le gana, hacen cosas que dices, ¿cómo es posible? Porque el cuerpo se lo está pidiendo. Sí, porque el cuerpo no está pensando en el qué va a pasar y las consecuencias. O sea, el cuerpo solo vive el presente. Y esto tiene que ver con tu habilidad. Tu habilidad, ¿sí? La manifiestas o la pones por obra en el presente. A ver, todos digan presente, habilidad. ¿Ok? En el alma, ¿sí? Su periodo en el tiempo en el cual se maneja, ¿sí? Es el pasado, muy poquito en el presente y también en el futuro. O sea, se la pasa pensando en lo que fue, en lo que pudo ser y en lo que será, ¿sí? Y eso tiene que ver con el deseo. A ver, todos digan, alma, deseo. ¿Ok? Y la espiritual, el área espiritual o el espíritu en nuestra vida se mueve en la dimensión de lo eterno. ¿Sí? Porque somos espíritu. No tiene, y Dios es espíritu, y Dios no tiene principio, no tiene fin, y entonces existe esta dimensión de la eternidad en la cual nuestro espíritu se desarrolla, y esto tiene que ver con la autoridad. A ver, todos digan espíritu, autoridad. Entonces, cuerpo, ¿qué es? Habilidad. Alma, ¿qué es? Deseo. ¿Y espíritu, qué es? ¿Sí? A ver, díganlo ustedes a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuerpo, alma, espíritu. Ok. Bueno, entonces Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que los que le recibieron tienen la potestad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad o a quiénes les dio autoridad? A los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús. Y entonces vemos que la autoridad es delegada de parte de Dios. Él es quien asigna, quien delega. Y vámonos a enfocar en un capítulo de un evangelio, es Mateo.
el capítulo 8, los versículos 1 al 17. Y vamos a ver cómo se están manifestando estos tres elementos de autoridad, habilidad y, ¿cuál es el tercero? Deseo. Mateo 8, versículos 1 al 17 dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ok. Se me pegaron las hojas. Bueno. O se me revolvieron. Jaja. Bueno, seguimos. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanada en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías dijo, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras, ahora sí que me imagino que debe decir dolencias, ¿verdad? Pero como ya no apareció en el fondo de la pantalla, hasta ahí se quedó. Ok. Muy bien. Pues parece que sí. Jaja. Ok, ¿me ponen la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, allá en cabina les voy a pedir que estén muy atentos. Ok. Con lo siguiente. La primera parte de este capítulo de Mateo 8, ¿sí? No. Tenemos y estamos hablando acerca de deseo, que son los versículos 1, ¿sí? Al 4. ¿Y se acuerdan este pasaje? Es que se le acerca un leproso y le pregunta: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Quiero, sé limpio. La segunda parte habla acerca de la autoridad, que es ahora sí que un centurión romano se acerca con Jesús, le dice: tengo un criado que está enfermo, ¿sí? Y Jesús rápido le dice: yo voy y lo sano. Pero ¿qué le dice el centurión? ¿Sí? No necesitas ir.
no soy digno de que tú vayas, ahora sí que a mi casa. Con que digas la palabra, va a ser hecho, porque yo también sé cómo funciona esto de la autoridad. Sí, le digo a uno, ven y va y haz y da. Y Jesús se maravilla y les dice, ¿sabes qué grande es la fe de este hombre? Y en la tercera parte, seguimos, por favor, si me dejan las diapositivas. Gracias. Déjenme la diapositiva, por favor. Así es. Habilidad, ¿sí? Que está en los versículos 14 al 17. Y llega Jesús a la casa de Pedro, está su suegra enferma, Jesús agarra, sana a la suegra de Pedro, y en la noche empiezan a traer muchas personas enfermas y personas oprimidas por el diablo. Y Jesús empieza a traer libertad, a traer sanidad a estas personas, y por último menciona para que se cumpla lo que está dicho por el profeta Isaías. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad. Ok, si me ponen la siguiente, por favor, diapositiva. Pregunta número 2 para el equipo. Bueno, ahí dice número 1, así que, ¿listos, chicos? ¿Ready? ¿Qué es autoridad? Adelante. Ok, apúntenla, ya la apuntaron, ya todo. Es pregunta de mesa, sí. Ok, ¿ya? ¿Ready? A ver, vamos acá porque acá ya tenían la respuesta rápido. Porque esa persona reconoció la autoridad de Jesús. Ok, esta persona reconoció la autoridad de Jesús. A ver, Vero, aquí ya dicen que Vero otra vez. Porque sabía manejar los principios espirituales correctamente. Ok, sabía acerca de los principios espirituales. A ver, ¿alguien por acá de este lado? A ver. Porque él entendía los principios de la autoridad. Ok, entendía principios de autoridad. A ver, acá atrás. Porque sabía el significado de la palabra de estar
en autoridad y bajo autoridad. Sabía estar en autoridad y bajo autoridad. De este lado, ¿quién dice yo? Ok. Porque reconoció el poder de autoridad que Jesús ejercía. Eso, reconoció que Jesús tenía poder y autoridad. ¿Alguien más? A ver. Porque tenía fe. Tenía fe, muy bien. Anyone else? ¿Alguien más? Porque vio que entendía cómo operaba el reino y la cadena de mando y reconoció a Jesús como su Señor. Ok, la cadena de mando, ¿cómo operaba? ¿Alguien por acá, por acá, por acá? A ver, regresemos acá. Solo para completar, que reconoció el poder y la autoridad, literalmente que su palabra, como quien dice, era la ley y no tenía que estar presente para que se hiciera valer lo que él decía. Ok, su palabra era la ley. Esa es una canción de... ¿Sí? No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Ok. Ok. Nuevamente. Sí. La pregunta es: ¿por qué un no judío convenció a Jesús? Y ya empezaron a decir porque reconoció, entendió el significado de estar en autoridad, bajo autoridad, porque sabían que la palabra de Jesús era la ley, etcétera, etcétera. Pero, ¿se acuerdan la última prédica que les dije cómo puedes deshacerte de una ley contraria a ti? ¿Sí? Sí, que alguien en una autoridad superior, ¿sí?, imponga o decrete algo diferente. A esa manera, esa ley ya no tiene efecto sobre tu vida. Entonces, cuando este centurión estaba con Jesús, ¿sí? Y Jesús al principio dice: yo voy y lo sano. Y el centurión le dice: no, no es necesario. ¿Sí? Jesús entonces está estableciendo un precedente. Lo que está estableciendo es que el disfrute del reino no depende del linaje u obras, sino de fe. A ver, todos digan, de fe. Sí, y que muchos de afuera iban a entender esto. Y empieza a decir en el versículo 11 y 12 de aquí, de este capítulo 8, dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿qué fue lo que maravilló a Jesús con este centurión romano? La fe. ¿Sí? Y empieza a establecer este precedente y les empieza a decir: miren, muchachos, en el reino hay personas que creen que por linaje, que son hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, o porque han cumplido la ley, son merecedores, ¿sí?, de la obra de Dios. Sin embargo, estas personas que se consideran del reino van a ser echados fuera, donde en las tinieblas va a haber lloro y crujir de dientes. Y muchas veces pensamos: no, pues los van a mandar al infierno, ¿sí? Pero te estás poniendo, cuando tú no entiendes esto, te estás poniendo en un lugar de tinieblas donde hay confusión, ¿sí? Donde no entiendes qué está pasando. Y eso era lo que maravillaba, o sea, a Jesús, de que reconocía este centurión cómo iba a funcionar el reino. Y le dice: van a venir del este, del occidente, ¿sí?, del oriente y occidente, y se van a sentar a la mesa, porque nuevamente les digo, el reino de Dios no depende de tu linaje o tus obras, sino de la fe. ¿Ok? Ahora, a Jesús lo cuestionaron acerca de esa autoridad.
abiertamente en Mateo 21, 23 al 27, llegan y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? Respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, pues, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. También les compartí un día acerca de sí, sí y no, no. ¿Se acuerdan? Así te quiere tratar la ley, con preguntas sí o no. Y se acercaron con Jesús y las personas de autoridad, aquí dice, sí, que eran principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y le empezaron a preguntar, ¿con qué autoridad? ¿Sí o no? Y entonces Jesús les dice, yo les digo si ustedes me dicen sí o no, porque así quiere funcionar ahora sí que la ley, sí o no. ¿Sí se acuerdan en los juzgados? Responda la pregunta, ¿sí o no? Y ahí, espérame, ¿sí? Pues como no supieron, dijeron, no sabemos. Pues Jesús les dice, ahora sí que tampoco yo os digo, porque ellos sí sabían, pero no querían reconocer. Porque el hecho de decir, viene de parte de Dios, era simplemente ponerse de pechito. ¿Y cómo iban ellos a hacer un lado su autoridad? Porque ellos querían que Jesús se conformara bajo sus moldes, bajo su poder, bajo su moral, porque ¿se acuerdan? El poder dictamina la moral. Y Jesús dijo, yo no me conformo a eso, me conformo al poder de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifiesta la autoridad? ¿Sí? En este pasaje vemos algo clave, ¿sí? Que el centurión romano en el versículo 8 le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Ok? El centurión ni siquiera estaba pidiendo el milagro para beneficio personal. Lo estaba pidiendo para una tercera persona, para su criado. Y aquí es donde quiero que entiendan este principio, ¿sí? La autoridad se manifiesta cuando a una palabra se le mezcla fe. Nuevamente, la autoridad se manifiesta cuando a una palabra se le manifiesta fe. ¿Sí? Perdón, se le mezcla fe. Yo dije manifiesta, ¿verdad? Se le mezcla fe. La autoridad se manifiesta cuando una palabra se le mezcla fe. Es como, ¿qué es lo que marca tu vida? ¿Qué tiene una impresión? ¿Sí? Cuando tú le mezclas fe a algo. Porque te pueden decir, ay, qué feo estás. ¿Sí? Y ahora sí que lo que el viento a Juárez, o sea, no me importa. O sea, ni te pregunté para empezar. Pero si tú le mezclas fe a esa palabra, ¿qué pasa?
¿sí? Te sientes mal, te sientes feo, te ves en el espejo y te empiezas a encontrar todos los defectos sabidos y por haber y dices, pues sí, tiene razón. Y te dejas dominar por eso y le estás dando autoridad, ¿sí?, a esa palabra que se ha dicho. Entonces, la autoridad se manifiesta cuando tú le mezclas fe a una palabra. Y eso fue lo que dijo el soldado, el centurión. Dijo, no es necesario que vayas, solo di la palabra. Y ese es el precedente que Jesús estaba diciendo. En el reino no se necesita ser hijo de Abraham, de Isaac o de Jacob o cumplir la ley. Se necesita fe. ¿Sí? Porque cuando tú le crees a la palabra de Dios, entonces se manifiesta la autoridad de Dios para tu vida y puedes hacer las cosas. Ok. ¿Cuál es la segunda elemento que estuvimos viendo? Habilidad. Ok. Siguiente pregunta de grupo. ¿Qué es habilidad? Platíquenlo, chicos. 2 minutitos. Es la capacidad y cualidad que nos distinguen, pues al desempeñar alguna actividad en particular. Ok. Capacidad o cualidad que nos distingue. A ver, acá. Capacidad para realizar cualquier actividad fácilmente. Ok, capacidad para realizar la actividad fácilmente. Es la destreza, maña, talento o pericia para hacer alguna cosa. Ok, destreza, maña o talento, me gustó. Mañoso. Es la capacidad de moverse con éxito en los diferentes retos y disciplinas. Ok, capacidad de moverse con éxito en diferentes retos o disciplinas. ¿Alguien por acá de este lado? A ver, Leti. Tener la facilidad de hacer algo correctamente, talentos que adquirimos y o desarrollamos. Ok, facilidad de hacer algo correctamente. ¿Alguien más por acá? Ok, pasámonos a la siguiente, al siguiente. A ver acá. Capacidad para hacer las cosas con diligencia. Muy bien, capacidad para hacer cosas con diligencia. Capacidad o facultad para realizar una habilidad. Capacidad o facultad para realizar una habilidad. Ok, acá. A ver. Destreza para hacer las cosas y que se desarrolla con la práctica. Ok, se desarrolla con la práctica. Una capacidad natural o adquirida de hacer algo que dominas. Algo que dominas. ¿Acá? ¿No? Acá tuvieron una revelación, después me la van a tener que compartir. Es la facultad, destreza o poder para desarrollar, llevar a cabo, materializar la meta, objetivo o oficio a desempeñar o lograr. Ok, materializar una meta y en una sola palabra, ¿cuál dijiste que era, Doc? Ay, yo te escuché a ti. Yo te escuché. Es tener el foie. Fua, dice. ¿Qué? ¿Es fuerza única de la qué? Ya no me acuerdo. De acción, ¿verdad? El fua. ¿Ya ven? Necesitamos el fua aquí. Ok, entonces habilidad es una destreza o poder para llevar a cabo una tarea de manera correcta. A ver, todos digan de manera correcta y con facilidad, ya sea en un área física, mental o social. ¿Sí?
física, mental, social. O sea, es una habilidad para que lo hagas rápido y bien. A ver, todos digan rápido y bien. Porque así nos gusta, ¿verdad? Rápido y bien. Bueno, en la mayoría de las cosas. Y de buenas, ¿verdad? Ok. Entonces, en el capítulo 8 de Mateo, sí, vemos esta área de la habilidad. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, nuevamente Jesús llega a casa de Pedro, sana a la suegra, por algo será que Pedro la negó después, ¿verdad? Y después libera a los oprimidos del diablo y sana a los enfermos. Y después se cita el pasaje de Isaías, el capítulo 53. ¿Sí han leído ustedes el capítulo 53 de Isaías? Está muy bueno, 12 versículos. Muy interesantes, y no sé cuántos cientos de años el profeta Isaías escribió esto, pero como unos, ¿qué? 600 años más o menos, entre 500 y 600 años, o sea que hace mucho tiempo. Siguiente pregunta de grupo, ¿listos? ¿Sí? ¿Por qué accede Jesús a sanar a los enfermos y oprimidos si no habían mostrado la fe del centurión? ¿Por qué Jesús accede a sanar a los enfermos y oprimidos si no habían mostrado la fe del centurión? Adelante, platíquenlo, pregunten. ¿Por qué? Ready. Empecemos por este lado. Vero. Para que se cumplieran las profecías y mostrar que él era el Mesías. Ok, que se cumpliesen las profecías y mostrar que era el Mesías. Está en rojo. Si tienen pilas por ahí, para que se pongan las pilas los del sonido, y cambiamos las pilas de este micrófono. Ok, a ver. Por compasión y porque él a eso vino y que se cumpliese la palabra de Isaías, que él tomó todas nuestras enfermedades y dolores. Ok, por compasión para que se cumpliese la palabra en Isaías. No, pero algo, a eso vino, él a eso vino, muy bien, él a eso vino. A ver, acá. ¿Sí le alcanzan a leer o no? ¿Alguien que tenga el don o la habilidad de la interpretación de jeroglíficos? Gracias. ¿Ya le están traduciendo interpretación? Y a cumplir la palabra. Muy bien. En la versión reducida, como eran como 10 renglones. Lo que quiso decir, eso. Para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy bien. Para que se cumpliese la palabra. Acá.
porque Jesús tenía y tiene el poder y la autoridad. También era el objetivo de parte de él establecer su genética en nosotros para que tengamos libre acceso al Padre por medio de él. Ok, porque tenía el poder y la autoridad y era un objetivo. Ok. Acá. A ver, Alfredo. Bueno, había una profecía que se tenía que cumplir, pero en ese contexto se usa al centurión en la fe, pero para mostrar la autoridad de Jesús hacia con nosotros y la autoridad que tenemos con la fe. Ok. ¿Verdad? Muy bien. La autoridad que tenemos con la fe. Ok. A ver acá. Pues Jesús tenía la habilidad y tenía la autoridad y también tenía el deseo de sanar a los enfermos. Ok, tenía autoridad, habilidad y deseo. Para que se cumpliera la palabra de profecía y para que se mostrase su poder. Para que mostrase su poder y se cumpliese la profecía. ¿Alguien más? Ok, entonces, ¿qué estamos viendo ahorita aquí? Habilidad. A ver, todos digan habilidad. ¿Sí? Entonces, empieza a citar el escritor, en este caso Mateo, y dice para que se cumpliese lo que estaba dicho en el libro de Isaías, ¿verdad? Y empieza a citarlo, ¿no? Donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados, ¿verdad? Y habla acerca de esta libertad. Ok. Entonces, esta palabra, esta profecía, estaba hablando acerca de una habilidad conferida a Jesús. ¿Sí? Y se acuerdan que estuvimos hablando de que la autoridad tiene que ver con el área espiritual y la habilidad tiene que ver con el área del cuerpo. ¿En dónde llevó Jesús todas las enfermedades, todas las dolencias? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cuerpo. Dice, y por su llaga hemos sido sanados. O sea, tenía esta habilidad. Es algo que lo hacía sin ningún esfuerzo. Era algo que había sido hablado sobre de él. Como por ahí alguien dijo, para eso vino. A eso vino. ¿Sí? Entonces, era algo nato, una habilidad de llevar sobre sí las enfermedades, las dolencias, el castigo de nuestra paz, o sea, la opresión del diablo, era su habilidad. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 8, versículos 4 al 8, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, en este caso podría ser habilidades o regalos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros una habilidad o varias habilidades determinadas. Y estamos viendo que la habilidad es la capacidad o destreza, ¿sí?, de poder llevar a cabo una tarea de manera correcta y con facilidad. ¿Sí? También vemos, por ahí dijeron que se desarrolla. ¿Sí? O sea, que ya tienes la habilidad, pero pues la tienes que poner a trabajar.
para que se perfeccione. Entonces, era la habilidad que tenía Jesús, que había sido designada para él desde antes de la fundación del mundo. El profeta Isaías habló sobre esta habilidad en particular. Entonces, estas personas no tenían que tener la fe como el centurión, porque simplemente era la habilidad de Jesús. Estas personas no decían, es que tienes que decir la palabra, sino llegaban a ver qué pasaba. La suegra de Pedro, ella estaba completamente enferma, postrada, y llegó Jesús y la tocó y sanó. ¿Sí? Era la habilidad de Jesús. Y esto es lo que quiero que escriban, esta frase. El uso de una habilidad de acuerdo con la asignación da como resultado la manifestación de la palabra. Otra vez, el uso de una habilidad de acuerdo con la asignación da como resultado la manifestación de la palabra. ¿Y a qué palabra me refiero? A la palabra dicha por Dios sobre tu vida, ¿sí? Entonces, todos tenemos habilidades, pero para que tú veas una manifestación de la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? Tienes que usar tu habilidad de acuerdo a tu asignación. La asignación de Jesús fue llevar sobre su cuerpo, ¿sí?, enfermedades, dolencias y libertad para los oprimidos. Cuando nosotros utilizamos nuestra habilidad de acuerdo con la asignación de parte de Dios, entonces estamos viendo una manifestación y se va a ver la manifestación de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ahora sí, llegamos al tercero elemento, que es deseo. Pregunta de grupo. Yo creo que ya saben cuál es esta pregunta de grupo. Y la pregunta es, ¿qué es deseo? Adelante, 2 minutitos, chicos. Deseo. ¿Qué es deseo? Es un impulso o manifestación intensa de satisfacer una necesidad, ya sea del alma o... Impulso o manifestación para satisfacer una necesidad. Es el anhelo de obtener algo que te imaginas, necesitas o te fue revelado. Ok, en anhelo de obtener algo que te imaginas, necesitas o que te es revelado. Muy bien. El interés por conseguir algo. Interés por conseguir algo. ¿Alguien más de este lado? A ver. Es el anhelo que nace en tu corazón y que lo deseas obtenerlo. Okay. Anhelo que nace en tu corazón para obtenerlo. ¿Alguien más? Acá. A ver, Leti. La necesidad de querer algo y el anhelo por conseguirlo. Okay. Una necesidad por obtener algo y un anhelo por conseguirlo. Ok, ¿alguien más? A ver, tener ganas, muy bien. Es un anhelo que te apasiona a conseguirlo. Un sueño, una pasión, es un motivo, el motor de la decisión, un camino por recorrer. Ok, me llama mucho la atención. Un motor, ¿sí?, que te lleva a recorrer un camino. Ok, muy bien, chicos. Entonces, es el interés por conseguir, poseer o alcanzar un objetivo. El deseo hace referencia al impulso por lograr algo que se anhela, ¿sí? O sea, todos digan este famoso dicho que dice, el interés tiene pies, ¿verdad? Ok. Entonces, Mateo 8, 1 al 4 empieza a hablarnos acerca del deseo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente
Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. A ver, todos digan, quiero. Se limpió y al instante su lepra se desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un leproso se acerca y le pregunta a Jesús si quiere. Jesús responde, quiero. A ver, otra vez todos digan, quiero. ¿Sí? Y se le da mandato a esta persona que se muestra ante el sacerdote de acuerdo con la ley de Moisés. Pregunta de grupo, ya es la última pregunta de grupo. ¿Ready? ¿Por qué le mandó a presentarse ante el sacerdote y que no le dijera a nadie? Esta persona, quien fue sanada por Jesús, ¿por qué lo mandó a presentarse ante el sacerdote y que no le dijera a nadie? Adelante. ¿Ready? ¿Ya? Ok. Porque aún estaba bajo la ley de Moisés y tenía que cumplir ciertos requisitos de la ley antes de dar testimonio. Ok, que se cumpliesen los requisitos de la ley antes de dar testimonio. Bueno, yo puse aquí dos cosas. Psicología inversa. Era parte de la ley mostrarse al sacerdote para que él verifique su salud. Ok, psicología inversa, así como le dices al niño, no lo toques. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ya, así es, no le digas a nadie y híjole. Soy una tumba, ¿verdad? Y el secreto anda de tumba en tumba. Ok. ¿Alguien más por este lado? A ver, de acá. Porque así estaba escrito en la ley de Moisés. Ok, así estaba escrito en la ley. El sacerdote era una persona de autoridad y si él, por eso le dice, no le digas, porque no iban a creer. O sea, para que se cumpliera lo que Jesús venía a enseñar, la autoridad, para que nosotros la ejerciéramos. Ok, el sacerdote era una autoridad y por eso le dijo, no le digas, ¿para qué? Para que él verifique. ¿Alguien más? Leti no dice. Ya lo dijeron. A ver. Para que se cumpliera la ley y que no le dijera a nadie para que no se le amontonaran los leprosos. Para que no lo contagien con la roña. Nosotros pusimos que lo mandó con el sacerdote y que no dijera nada para dar testimonio público de su poder. Ok, para dar testimonio público de su poder, que no digas a nadie. ¿Alguien más? A ver acá. Dar muestra de autoridad ante los sacerdotes. Ok, dar muestra de autoridad ante los sacerdotes. Muy bien. Ok. Entonces, obviamente era el deseo de Jesús que este hombre fuese limpio. Y en ese entonces, pues habían leyes muy estrictas en cuanto a la lepra, ¿no? Que no podían andar en público. ¿Sí? ¿Qué pasaba si algún leproso andaba en público? Lo apedreaban, entonces lo mandaban al exilio, ¿no? Al valle de los leprosos. ¿Sí? Y que diera testimonio delante de los representantes de la ley para decirles que el tiempo del Mesías había llegado. O sea, le está diciendo a esta persona, sí, ve y preséntate, no le vas a decir nada a nadie, nada más vas, te presentas, haces todo de acuerdo a lo que dice la ley, que los sacerdotes vean y a ver, ¿sí? A ver si les cae el 20 de que el tiempo del Mesías ha llegado. Pero ¿cómo dice la Escritura? Que viendo, no vean, y oyendo, no oigan. ¿Sí? Santiago capítulo 4 versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente. O sea, Dios te anhela. Dile al que está al lado, Dios te anhela. Y te anhela celosamente. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Va a haber pregunta de botanita, como dirían por ahí. Si te anhela celosamente, ¿a qué se refiere? ¿Que el Espíritu de Dios qué? Nada más te quiere ¿para quién? Sí, para Él y nadie más. Es exclusivo, perteneces, eres de. ¿Sí? Entonces, Dios te anhela. Y gracias a su amor y su deseo inmenso, envió a Jesús. Y ahora somos hechos hijos de Dios. Ok. Ahora, quiero que entendamos esto acerca del deseo. Y esto es bien importante. O sea, el deseo de Jesús era que este hombre fuese hecho limpio. ¿Sí? Y este es un principio acerca del deseo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mucha gente agarra esto como una gran excusa para no hacer nada. ¿Sí? Porque ¿a quién le cargamos los platos para que se haga el querer como el hacer? A Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Decimos, ay, pues es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer. Por lo tanto, no hago. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ok. Debemos entender que el deseo se produce. Dile al que está al lado, el deseo se produce. El deseo se produce. Y entonces, no es de que Dios de repente, de manera milagrosa, ¿sí?, ponga en ti el querer como el hacer. O sea, porque eso es lo que nosotros queremos que pase, que se manifieste un milagro. Y el día de mañana me levanto diciendo, ay, ahora sí voy a hacer todo lo que Dios quiere que haga. Porque ya se produjo en mí el querer como el hacer. El deseo se produce. ¿Y cómo tienes que producir algo? ¿Sí? ¿Cómo produces algo? Piénsale, ¿cómo se produce algo? ¿Sí? O sea, es algo en lo cual se trabaja, se medita, se empieza a masticar. O sea, ¿cómo piensa en tu vida? Piensa en ti como individuo. O sea, todos tenemos deseos, ¿sí? Pero no es algo que nada más, ¡pum! ¡Ay! Tengo un deseo. Sino que se empezó a trabajar, se empezó, ahora sí que a producir. Y entonces cuando tú empiezas, ¿sí?, a darte cuenta de esto, ¿sí?, empieza a surgir el deseo. Santiago capítulo 1 versículo 12 al 14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pensemos en una tentación, ¿verdad? ¿Qué es la tentación? Híjole, ¿qué quieres? Tienes un deseo por algo, pero sabes que no, ¿verdad? Sí, y dice, ay, bienaventurado la persona que resiste la tentación. Sí, y Dios te va a dar una corona de vida por resistir la tentación. Versículo 13, porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que el deseo se produce, ¿sí? Y cuando es algo malo, a ese deseo se le llama concupiscencia, ¿sí? Salmo capítulo 40, versículos 7 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué fue lo que tuvo que trabajar Jesús para que se produciera el deseo de querer limpiar a este leproso? ¿Sí? El saber lo que estaba escrito sobre de él en ese libro de la vida. Por eso cuando el leproso se acerca y le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme, ¿él qué dijo? Quiero, porque él ya tenía ese deseo, ¿sí? Entonces, el deseo producto de la concupiscencia nos lleva al pecado. El deseo producto de saber lo que está escrito acerca de nosotros, y quiero que entendamos esto, quita lo primero y establece lo último. A ver, todos digan, quita lo primero y establece lo último. Ahora, a esto me refiero. En Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, este es en referencia al Salmo 40 que acabo de leer, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Lo primero, ¿qué fue la ley de Moisés? ¿Sí? Que encerraba todo bajo pecado. Por cuanto el hombre ha pecado, ha quedado destituido, ¿sí? De la gracia de Dios o de la gloria de Dios, ¿sí? Pero lo último o el postrer Adán, ¿cuál era? Es Jesucristo. Y empieza a establecer cosas nuevas. Entonces, cuando un deseo es producido por saber la palabra de Dios dicha sobre tu vida, ¿sí? Empiezas a quitar eso primero, eso que te ata, esa ley que te lleva a la muerte, al no poder alcanzar tus objetivos, y empieza a establecer lo último, que es la gracia, la dádiva de Dios para este tiempo. Entonces hagamos una recapitulación. Recuerda, ¿sí? La autoridad, ¿qué es? Se manifiesta cuando una palabra se mezcla con fe. La habilidad, de acuerdo con la asignación, da como resultado la manifestación o que vivas esa palabra de Dios. Pero el deseo se produce y es cuando por la buena voluntad de Dios se quita la ley del pecado y muerte y establece la ley del espíritu de vida. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros empiece a trabajar y que empiece a producir. Que conozcamos, ¿sí?, el deseo, para que cuando vengan las personas y digan, tengo esto, tú que puedas decir, quiero ser limpio. Que se pueda quitar lo primero y que se establezca lo último, el estado de gracia de la ley de vida. Y con esto termino. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a Dios.